con motivo del acontecimiento conocido como el descubrimiento de América, que de acuerdo a los libros de texto ocurrió el 12 de octubre de 1492, este día se realizó un debate para romper el paradigma del mal llamado Día de la Raza, convocado por la Universidad Central de Venezuela y la Red de Estudiantes de Ciencias Antropológicas de la misma casa de estudios, y en el que participaron diversos especialistas de Latinoamérica. El teciuteco Julio César Alfonso Ruiz, arqueólogo por la Universidad Veracruzana e investigador, formó parte de este distinguido panel en el que se abordaron diversos puntos, entre ellos, y quizás el más polémico, dar a conocer que la llegada de Cristóbal Colón no ocurrió en un día como hoy, hace 525 años, sino entre el 20 y 21 de octubre. Aporte que hizo el antropólogo social Pablo Paz de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y la cual está plasmada en su estudio de tesis. Inicialmente se empezaron con los datos de qué conllevó a la conquista, ¿no? Desde ese erróneo mal arribo de Colón hacia las Bahamas, y hablábamos sobre que la masacre no inició con los conquistadores, sino que los datos actualmente nos comprueban que la masacre empezó con Colón y con la gente que venía con él, principalmente en las Bahamas y en las Antillas. Y además se empezó a hablar sobre la necesidad de replantear los libros de texto o el discurso oficial. Cabe señalar que en México la primera vez que se celebró este mal llamado Día de la Raza fue en 1928. Esto, irónicamente, por iniciativa de José Vasconcelos, que en aquel entonces era el director de la Secretaría de Educación Pública, y que se buscaba conmemorar este día, pero resaltando las culturas originarias de nuestro país, que actualmente solamente quedan 60. Somos quizás el segundo país con más culturas originarias después de Brasil, pero el que sí es más marcado el racismo hacia las mismas. Y bueno, además de eso también se demostró que el discurso que actualmente se rige para hablar sobre la conquista de América es el eurocentrista, en donde se sigue menospreciando al nativo americano como un ser sin civilización y un ser también violento y incluso hasta primitivo, ignorando la riqueza cultural de las culturas originarias del continente y el gran alto desarrollo tanto arquitectónico, cultural y de conocimientos que tuvieron. Entonces fue como algunos de los puntos que se plantearon. Okay, digamos, ¿qué entonces debe entender la gente respecto a este día, Julio? De acuerdo al conocimiento que ustedes tienen en el área. Pues lo que la gente tiene que saber es que este día, las Américas lo que tienen que tener es un día de luto, porque fue el día que marcó la destrucción de pueblos enteros, la pérdida de lenguas y de conocimientos heredados durante miles de años de evolución de las culturas que conformaban en aquel entonces lo que hoy es el territorio mexicano, y que este día el único país que quizá lo tiene que celebrar es España, porque gracias a Colón pudieron ser el imperio más grande de su época, explotando, esclavizando y martirizando al continente americano. Para la mayoría de los especialistas que participaron en el debate, durante este día no hay nada que celebrar, una postura que refutaron quienes tienen cierta descendencia europea, manifestando que al final el consenso fue interesante, pues demuestra que mucha gente en América no conoce los orígenes de este acontecimiento, más bien lo observa como una resistencia de las comunidades indígenas de no desaparecer, de seguir heredando sus costumbres y tradiciones. Cabe mencionar que también durante el 12 de octubre se celebra la independencia de Cuba, que comenzó en 1868, justamente para luchar contra la celebración de la hispanidad en ese territorio. Coral Méndez Mendo, Informativo 9.